esta nueva edición de Cambio de Grado. Hoy con un invitado que nos va a conversar en torno a distintas aristas del tema de la madera. Él es arquitecto, Juan José Ugarte, y actual presidente de la Corporación Chilena de la Madera, Corma. Juan José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de compartir este espacio contigo. Eso, muchas gracias por acceder a esta invitación, que la teníamos considerada además desde hace bastante tiempo y por distintas razones no se había podido concretar, pero cabe mejor ahora este tema en el sentido de que desafortunadamente ya estamos teniendo muy altas temperaturas aquí en la zona central, hoy día 33,4 grados, en fin, hoy día lunes 28 de octubre, y claro, uno ya empieza a pensar en el calor y empieza a pensar en, lamentablemente, los efectos por negligencia, por distintas razones en estos incendios forestales, y queremos saber de qué manera esta organización, ¿verdad?, Corma, está visualizando esto que se viene, ¿verdad?, y que afecta a la destrucción de la biodiversidad, a la productividad, en fin. Entonces queríamos, en primer lugar, que nos comentaras sobre este tema de Corma como organización, ¿verdad?, y de qué manera se está preparando para este tipo de situaciones. Claro, Corma, el gremio forestal que reúne a 160 asociados, representan el 85% del patrimonio forestal productivo que tiene el país. Uh-huh. Recordemos de que un cuarto de Chile son bosques, y si hacemos un corte de Rancagua hacia el sur, más de la mitad del territorio son bosques. Ya. Lo que significa un potencial para poder contener los efectos del cambio climático y desarrollar bioproductos para poder generar menores emisiones, espectacular. O sea, Chile, claro, porque los bosques son secuestradores de CO2. Tal cual, o sea, como tú muy bien conoces. Chile tiene la oportunidad de ser carbono neutral porque puede reducir sus emisiones al cambiar la matriz energética, pero igual está proyectado que vamos a emitir entre 60 y 70 millones de toneladas hacia el 2050. Hoy día son 104 millones. Claro. ¿Y qué hacen esas toneladas de CO2 en el aire? Tenemos que capturarla y se dice técnicamente secuestrarla por los bosques y los árboles. La mitad de la madera, el 49% de la madera, era carbono que antes estaba en el aire. Claro. Y que con la fotosíntesis, mira qué sabio el árbol, nos devuelve oxígeno y se guarda para sí el carbono. Claro. Y ese carbono es la materia física de la madera, de la fibra, de la celulosa, del papel. Por lo tanto, un país con una matriz energética renovable y bosque puede ser un país sustentable con mucho futuro, y por lo tanto desarrollar tecnología y innovación en torno al bosque es algo que como país tenemos que enfrentar de manera decidida. Claro, al margen de que pueda ser colaborador con otros países, ¿verdad?, de secuestrar CO2 de otros países, en fin, en la medida que tenga mayor superficie, ¿verdad?, boscosa, no solamente de Chile, sino que secuestrar no solamente de Chile, sino que también de otros países como colaborador para el resto del mundo. Claro, si hemos tenido ya materializado una inversión de 1 millón de hectáreas en bosque en Uruguay. Brasil ya tiene 7 millones de hectáreas y el presidente del Paraguay se reunió con nosotros para invitarnos a crear 1 millón de hectáreas de bosque en Paraguay. Esto responde también a un movimiento que estuvo en el hemisferio norte, en que hay una meta de plantar 1 millón de árboles por día. Para poder contener los efectos del cambio climático. Y lamentablemente en Chile, que tenemos una meta de tener 200.000 hectáreas de nuevo bosque, raya para la suma, hemos retrocedido, Jaime, en 350.000 hectáreas, productos de los incendios, del robo de madera, o sea, de las había usurpaciones. esas 350.000 hectáreas con bosques y producto de los incendios, ya no se dispone de ese bosque en ese estado, digamos, como bosque, sino que simplemente son superficies que se han quemado. Exactamente, y que cuando es un gran propietario, alguien que tiene una cadena de valor muy larga, que yo tengo un bosque, tengo una planta de maderas de ingeniería, una planta de celulosa, una corriente exportadora, el sector forestal es el tercer sector exportador del país, estamos hablando de 6.000 millones de dólares, pero cuando un pequeño propietario de bosque, tenemos 110.000 propietarios de bosque, Jaime, en Chile, ¿Ya? se le quema en una noche el patrimonio de 25 años, queda pero en el suelo, o sea, no Claro. tiene ninguna capacidad de volver a plantar con recursos propios, no tiene acceso al crédito porque no tiene patrimonio sobre el cual respaldar, y por lo tanto retrocedimos lo que nos costó 60 años de creación de bosque. En una noche estamos retrocediendo, y por lo mismo se hace urgente, por un lado, tener una ley de bosque, una ley de incendio efectiva, y por otro lado, generar instrumentos de fomento para que ese pequeño propietario se vuelva a poner en pie, mejora las metas ambientales del país. Con ayuda, ¿cierto?, de créditos, en fin,
¿Por medio de esta ley o por medio de otros instrumentos? Claro, estamos con el ministro de Economía, Ujú. Nicolás Grau, con la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, diseñando un programa de bonos de carbono. Ya, El mercado de carbono significa de que de alguna manera el privado que invierte recibe los recursos que significa entregar un bien público, en este caso que es transformar CO2 del aire en oxígeno. Y esto claro. entonces, ese equilibrio entre vender bonos de carbono y el de tener, después de 25 años, una cosecha productiva, le permite tener las condiciones económicas para poder volver a invertir. Claro. Estamos detenidos, Jaime, hace 12 años que no hemos plantado un árbol. Teníamos plantaciones de 70, 80 mil hectáreas al año. Hoy día tenemos el 1% de eso. Y nuestras capacidades de ingeniería, de desarrollo forestal, de inversión, se las están llevando a los países de la región cuando en Chile tenemos unas metas muy concretas para poder neutralizar ese efecto de la emisión de carbono y al mismo tiempo abastecer la industria en temas tan importantes, por ejemplo, como el déficit habitacional. Claro. Chile tiene 650.000 familias sin hogar. 650.000, estamos hablando más de 2 millones de residentes en Chile, una cuota importante de inmigrantes y otra, digamos, nacidos en el país, sin un techo. Estas 650.000 viviendas, Jaime, son 52 días de crecimiento del bosque. Ya. En 52 días, pongamos la fecha de hoy día, sumemos 52 días, vamos a estar a mitad de diciembre, ya creció toda la madera necesaria para construir 650.000 viviendas. Ya. Por lo tanto, tiene un impacto social, sostenibilidad económica y un impacto ambiental notable. Y por lo mismo, yo creo que se están alineando los astros para volver a tener Ojalá un que impulso estén completamente forestal. alineados. Claro. Para volver a ese nivel que tú señalabas, o poder alcanzar esos niveles de recuperar ese bosque y de productividad también, porque aquí hay dos cosas: la pérdida de bosque, producto de los incendios, y el aumento de esta productividad, como comentábamos, ¿verdad?, previo al inicio de este programa, con mejores tecnologías, en fin. Claro, hoy día el sector forestal en los países que tienen vocación forestal como Chile es una fuente de empleo y de crecimiento. El plan estratégico de Nueva Zelanda, por ejemplo, país que admiramos tanto, es tener 1 billón de árboles para crear 100.000 empleos. Ese es el eslogan, el moto, digamos, del... Nosotros en Chile, entonces, como hemos retrocedido en estas 350.000 hectáreas, Jaime, hemos perdido en nuestra población rural 32.000 empleos. Es una Se han cifra súper cerrado, concreta y es alta, ¿eh? se han cerrado 200 aserraderos. Ya. Cuando somos un país con esa vocación, requerimos de los árboles y el bosque para neutralizar el ambiente, tenemos la materia prima para resolver el problema, aportar a resolver el problema del déficit de vivienda. Están todos los elementos dados sobre la mesa y hay que finalmente llegar a grandes acuerdos. Una visión política que significa una nueva estrategia de bosque con un valor agregado hacia las comunidades y con fines sociales muy específicos y concretos. Y creo que se están dando los pasos hoy día en esa dirección para que el año 25 sea el año del inicio de un segundo ciclo forestal para Chile. Leíamos en la prensa respecto de ciertas alianzas del sector público y privado en base a un plan regional de acción, ¿verdad?, de prevención y mitigación de incendios forestales 2024-2025. Juan José, ¿qué nos puedes contar respecto de eso? ¿Cuáles son los avances y hacia dónde apunta esto de poder combatir de manera adecuada los incendios forestales para evitar estas pérdidas, en primer lugar, de bosques y, en segundo lugar, a partir de esos incendios que se pierden, esta materia boscosa, ¿verdad?, esta superficie boscosa, se pierde captura de CO2 y también se pierden fuentes laborales? ¿Qué nos puedes contar? Claro, mira, después del mega incendio del 2017, Ujú. en que se quemó Santa Olga, medio millón de hectáreas, digamos, ¿cierto?, afectadas por los incendios, la presidenta Bachelet en esa época convocó a una mesa de trabajo público, privada, Fuerzas Armadas, Fiscalía, para poder decir esto no se puede volver a repetir en Chile. Y desde entonces hay un trabajo colaborativo entre la CONAF, la CORMA y las empresas asociadas, bomberos, en que se han incorporado de manera muy central los alcaldes, porque esta tiene que ver con una gestión muy local, y Claro. los delegados presidenciales a nivel regional para tener planes de prevención durante todo el año. El mejor momento de, comillas, apagar un incendio es el invierno,
porque se pueden tomar las medidas preventivas, Claro. generar los cortafuegos, disminuir la masa de combustible y tener bosques resilientes, comunidades preparadas al momento del incendio. Para este año 24-25, las empresas forestales van a invertir 124.000 millones de pesos, en torno a 130 millones de dólares en prevención y combate de incendios. Significa una flota de 68 aeronaves, casi 5.000 brigadistas y una serie de dispositivos tecnológicos de última generación, cámaras robot con sensores térmicos, una red de 24 satélites que están informando en tiempo real. Vamos a implementar hoy día lo que llamamos, comillas, un Waze forestal, ¿Ya? que significa el de poder cargar. El Waze es como para poder ilustrar. El Waze es una marca independiente, no tiene que ver con este dispositivo, esta aplicación, pero Es para una especie de... una especie de, Claro. digamos. Entonces, que los conductores de emergencia van a poder, la cámara robot le entrega las coordenadas del incendio, latitud, longitud, le dice en este punto se está El punto de iniciando. entrada es la cámara robot para alimentar este sistema como coordenada de posición de un incendio, de un Donde foco. está iniciándose un incendio. Ya. Y entonces eso se carga automáticamente en este Waze forestal y el conductor entonces recibe una información en que está mapeado, Jaime, incluso los caminos dentro de los predios. Para poder llegar, tenemos solo 20 minutos para llegar al foco del incendio, de manera que este no se propague y sea un incendio que prácticamente es inmanejable en términos de la magnitud y los avances, porque por las condiciones del cambio climático, los incendios corren 3 veces más rápido y causan 5 veces el daño al cual estábamos acostumbrados antes del 17. Aquí hay cifras duras, o sea, 20 minutos para alegar el incendio y evitar que esto se propague ya de manera con mucha mayor dificultad en su control. Tal cual. Y por eso... ¿Y se propagan 3 veces más rápido? Y dañan 5 veces la superficie de los incendios hablamos de incendios de quinta generación, digamos, los que están hoy día. Porque ¿qué es lo que se produce? Se producen muy altas temperaturas, como las que tenemos el día de hoy, Claro. con olas de calor que hacen que la vegetación esté muy estresada y toda la Seca en el fondo. seca, Sí. y todo el pasto que creció hermoso y todas las flores que vemos hoy día en los montes de primavera secos Claro. y con bajo nivel de humedad. Y si entra... Tanto en la especie vegetal, pasto, como en el suelo, por la intensa radiación, las altas temperaturas, en fin. Exactamente. Y si agregamos la tercera coordenada, vientos Claro. superiores a los 20 kilómetros por hora, está la tormenta perfecta. Y entonces, Claro. en esas condiciones, los incendios corren a una velocidad. Y entonces, y el caso triste, digamos, de la realidad chilena es que en la zona macrosur el 68% de los incendios son intencionales. ¿Que abarca desde dónde hasta dónde esa zona más? Desde O'Higgins hasta los lagos. O'Higgins a los lagos, ya. Y entonces, claro, la intencionalidad detrás de los incendios, 68%, brutal, brutal. Estresa los recursos, hay varios incendios simultáneos y Jaime, son gente, digamos, estas organizaciones delictuales muy organizadas, Ya. porque conocen de nuestros horarios, conocen el momento en que los aviones ya no pueden despegar y prenden fuego en las condiciones en las cuales, con el correr del viento, al otro día, al amanecer, tenemos amenazas en Ya. centros poblados. Claro. Ya han pasado mucho más que 20 minutos, mucho más que 20 minutos en ese periodo nocturno, ¿verdad? Donde tú decías que se puede todavía controlar para evitar un daño significativo o ya enorme, como el caso de esta población, ¿verdad? En el año 2017, en que fue humanamente terrible, habitacionalmente completamente destruido y con un enorme daño, por supuesto, en la materia de esta conversación, que son los bosques. Claro, lo tuvimos el 2023 en Santa Juana, a la orilla del río Biobío, con 9 focos simultáneos de incendio. Claro, que Se dio el drama el año 24, en febrero, en Quilpué, Viña del Mar, y sabemos el origen de ese incendio. claro. Entonces, Y esas son... que no podemos decir afortunadamente, sino que simplemente que hay responsables, que es lo que siempre se pregunta la gente. Bueno, pero si hay 9 focos, ¿cómo se producen de manera natural, comilla, 9 focos de manera simultánea? Es impensable desde el punto de vista natural que ocurra simultáneamente 9 puntos en donde las condiciones, ya el tema del vidrio, de la lata, ya como que queda fuera de discusión, digamos. Ya no hay cabida para decir, sí, esto puede haber sido un pedazo de vidrio que activó. Cuando uno dice 2 focos, podría ser. Pero 9 focos simultáneos, como tú dices, Juan José, es impensable. Claro, 9 en línea y a distancias equidistantes uno de otro. O sea, esta es una moto
que anda por el cerro claro, tirando antorchas, digamos, cada cierto tiempo en una frecuencia claro, cercana a la hora cero, despegue los aviones en dirección del viento para atacar los centros poblados. Es una realidad y por eso la ley de incendios es tan importante, porque nosotros tuvimos hasta hace 2 años atrás el flagelo del robo de madera. Jaime, esto alcanzaba los $100 millones al año. Son robos industriales. claro, No es una camioneta que se para a la orilla del predio y echa unas cuantas ramas y después claro. sale arrancando. Estos son camiones, maquinaria instalada detrás de la primera cortina de árboles al interior de los campos. Ya. Y que salen de noche, digamos, caravanas con Ujú. esta madera ilegal. Con la ley del robo de madera, en 2 años disminuyó en un 92%. Hay más de 400 personas detenidas, Ya. están los equipos incautados y por lo tanto es un asunto que cuando operamos como Estado con todas sus herramientas se le puede hacer frente. En el caso de los incendios tenemos más de 900 denuncias y querellas por incendios intencionales y hay una sola persona detenida. O sea, claramente falta instrumental, nos dicen los fiscales, nos dicen disculpa la que me ría, policía. pero uno dice, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo puede ser esa desproporción entre las denuncias y las personas responsables? Llamémoslas responsables de estos incendios, ¿verdad? Ya sea por, ¿cómo se llama? Por intencionalidad o por negligencia, que puede ser el otro factor, pero tú dices que el 68% es intencionalidad. Entonces, Corma, en conjunto con otras organizaciones del Estado, se están preparando para que en caso que se dé, digamos, por negligencia o por intencionalidad, se está preparando con todos estos instrumentos para lo cual se ha invertido, ¿verdad?, en buscar las empresas que proporcionen esta tecnología. Y claro, las cifras todavía son demasiado grandes, pero la idea es que se están preparando para cualquiera sea el origen, se pueda combatir y obtener todas estas, ¿cómo decirlo?, beneficios de estas inversiones. Claro, el año pasado que tuvimos una temporada, comillas, benigna, digamos, ¿cierto? Siempre cuando hablamos de daño a la naturaleza y a las personas, digamos, ¿cierto? Es terrible. O sea, fueron 4.500 incendios en Chile. O sea, digamos, que incendios van a haber, digamos, es casi Claro. un dato. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Primero en el tema de la prevención, y ahí el instrumento más eficaz son las redes de prevención comunitaria. Tenemos organizaciones a nivel local, liderados en general por los alcaldes de las comunas, en que están los presidentes de la Junta de Vecinos, el Club Deportivo, los profesores rurales, los niños en los colegios, que están durante todo el año levantando lugares de riesgo, donde hay vegetación crecida, donde hay microbasurales, donde hay vegetación muy cerca de las construcciones. Y este año, a la fecha, ya llevamos 6.700 hitos de riesgo levantados Por la comunidad. por la comunidad, por los En vecinos. las distintas organizaciones en los municipios. Así es, y eso entonces llevamos una estadística, con eso estamos protegiendo sobre 100.000 casas y 380.000 vecinos rurales, porque tienen su entorno protegido. Y llevamos una estadística, las comunas que tienen o no tienen estas redes de prevención comunitaria, y el éxito de las redes es notable, 40-60% de éxito en términos de protección de incendios. ¿Te acuerdas las imágenes de este villa que estabas ahí junto al Parque Botánico en Viña, Valparaíso, sí, que sí. el incendio pasó por el lado? Exactamente, sí. Y que era una red de organización que estaba CONAF y, Claro. organizando, digamos, ¿cierto? Ese grupo que tomó las medidas preventivas y el incendio entonces pasó por el lado. Ese mismo principio... O sea, al así que lo se está- decimos, no es que haya pasado, sino que simplemente existía una cierta protección sobre ese sector porque esa parte de la comuna se organizó siguiendo estas acciones, digamos. Claro, o sea, por ejemplo, el de distanciar la vegetación de la primera línea de casas. Ya. No solamente distanciar, sino que el de dejar una franja con, llamamos nosotros, suelo mineral, que al final es la tierra y la roca, digamos, Claro. ¿cierto? A la vista. Que no es combustible. Que no es combustible, y eso genera entonces una instancia de protección porque aprendíamos con bomberos, estamos instruyendo a 600 bomberos, digamos, a 80 brigadas de bomberos especialmente preparadas con equipamiento, que los bomberos, ellos llaman incendio estructural, cuando hay una casa, cuando hay un villorrio, y van al foco del fuego, y nos dicen cuando hay que ir a apagar un incendio rural, hay que ir a la masa combustible, hay que retirar la superficie combustible y por lo tanto cuando el incendio viene se ralentiza, se hace mucho más lento y avanza mucho más lento cuando hay estas fajas. Ya. Y es el momento entonces de poder combatir con los aviones que permiten el ingreso de los brigadistas y con las brigadas de suelo, con retardadores, para contener los incendios. Entonces, las condiciones del bosque protegido son los que finalmente permiten el de tener una respuesta efectiva. Y esas fajas o franjas son simplemente ausencia de vegetación
para evitar que continúe la combustión del incendio. Exactamente, y Ya. tenemos 20.000 kilómetros, 4 veces la distancia de Arica a Punta Arenas, 20.000 kilómetros en la zona sur habilitada, digamos, con estas fajas. Ya. Que hay que mantener, Jaime, todos los años, porque como es una zona lluviosa, digamos, Claro. de un suelo fértil, vuelven a salir los arbolitos. Claro, claro. Y hay que volver a cortarlos. O sea, afortunadamente es suelo fértil, pero tiene esta desventaja de que crece la vegetación y ante estos eventos actúa en desmedro del resto de la vegetación, digamos. Claro, y es una realidad que conocemos. Entonces, por eso, cuando se plantea una ley para decir, vamos a obligar a un pequeño propietario a hacer esta faja corta combustible, y con este significa el raleo de la mitad de su predio, con recursos que no tiene, que tiene que mantenerlo todos los años. Claro. Entonces, si no atendemos esa realidad, al finalmente va a ser, como muchas leyes, letra muerta. Necesitamos entonces generar el protocolo de la faja corta combustible y generar los programas de colaboración con los pequeños productores para poder ejecutar ese programa. Como te decía, son 110.000 propietarios de bosque. Es una enorme masa, digámoslo así, de propietarios pequeños que encargarse de su preparación y mantener esa preparación viva desde el punto de vista de la continuidad en la actividad de protección no es un trabajo fácil. Claro, y se da también, mencionábamos antes este tema del déficit habitacional. Imagínate tú en un borde de un villorrio, hay una calle pavimentada y tiene 100 metros de profundidad por 1 kilómetro de frente de terreno libre y despejado. Cuando tiene, no sé, 150 familias allegadas viviendo hacinadas al frente de esa calle. ¿Qué es lo que pasa al mes? Están instalados puros campamentos. Exactamente. Claro, porque está libre llegar e instalarse en el fondo. Incluso inmobiliarias truchas, digamos, ¿cierto? Que lotean y venden esos predios. Y por lo mismo, entonces, de nuevo, digamos, la ley de incendios tiene que hacerse cargo de la realidad que vivimos todos los días. El de generar medidas de poder perseguir a los responsables de los incendios, al de poder prevenirlos, al de habilitarnos para hacer combate nocturno. El 30% de los incendios en Chile hoy se inician de noche. Ya. No por causas naturales, como podremos Claro. suponer. Claro. Y finalmente tenemos que hacernos cargo de recuperar ese suelo, recuperar esa capacidad económica productiva, ese empleo local, apoyando al pequeño propietario que se le quemó el bosque. No lo quemó él, lo quemaron tercero, y que yo creo que como Estado tenemos que responder y volver a restaurar, digamos, esa superficie de bosque para beneficio tanto ambiental como social y económico en las comunas rurales, que son las comunas más pobres del país. Ya. Y tú me hablabas de una ley de bosques. ¿Qué otros aspectos abarca esa ley de bosques? Más allá de esta, ¿cómo se llama?, gestión de los recursos, en fin, el apoyo. ¿Qué otros aspectos abarca? ¿Se relaciona con algún tipo de, o tiene algún segmento que se relacione con las responsabilidades de quienes intentan, ¿cómo se llama?, atentar contra el bosque, o va por otra vía esa parte? No, es qué bueno que lo destaca, Jaime, porque es un pilar fundamental. Ya. O sea, ¿qué hizo el antes y el después del robo de madera? Y que se le entregaron a la Fiscalía, a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, capacidades como, por ejemplo, para interceptar teléfonos, Ya. para poder involucrarse con agentes encubiertos en los grupos organizados, digamos, delictivos. El de poder hacer seguimiento de todo, con todo el instrumental de drones, satélites, que todos esos elementos sean elementos de prueba delante del tribunal. Haciendo ese cambio legislativo, tenemos este estatus de más de 400 personas detenidas y Ya. un 92% de O disminución sea, es del una robo. ley moderna en ese sentido. Entonces decimos, oye, el mismo articulado que tiene la ley del robo de madera, coloquémosla en la ley de incendios. Escuchen a los fiscales, escuchen a los carabineros, escuchen a los detectives, qué necesitan, qué instrumental necesitan, porque tienen la capacidad profesional y los instrumentos tecnológicos para poder hacerlo. Ya. Pero necesitan estar facultados por la ley. Ellos no pueden improvisar. Ya. Solo pueden hacer aquellos que están facultados por la ley. Por suerte, tenemos hoy día el proyecto en discusión en la Comisión de Agricultura del Senado, Ya. y han sido muy receptivos el de poder escuchar los argumentos técnicos. Han invitado a todas las instancias para poder mejorar, digamos, lo que salió de la Cámara de Diputados como en primer trámite para Entonces tener una está ley en efectiva. estado de proyecto en una comisión. Así es. Nosotros aspiramos a tenerlo ley, que ya fuera texto para esta Ya. temporada, pero bueno, los ritmos legislativos, digamos, ¿cierto?, son otros. Claro. Pero esperamos, o sea, es preferible tener de una, digamos, ¿cierto?, una buena ley a que actuar de manera apresurada de Claro. aprobar cualquier O cosa. tratar de sacarla luego, que no sea
lo suficientemente aplicable, en fin, y que se transforma en letra muerta, como tú decías. Claro. Y que pasa con muchas leyes, porque por sacarla rápido, por distintos momentos, digámoslo, políticos, se apura una ley y adolece de muchas, ¿cómo decirlo?, problemas que justamente que no se abarcaron porque no se consultaron a todos los organismos involucrados o incumbentes en esa ley. Tal cual. Tú me preguntabas de otros aspectos de la ley de bosque, que era considerar, digamos, ¿cierto?, fundamental esta ley de fomento, el de volver a plantar. Ujú. O sea, Chile ya se planteó de que necesitamos 40.000 hectáreas por año. Estamos hablando de 40 millones de árboles plantados en Chile por año. 40 millones. Ya. Por cada chileno, 2 árboles todos los años por los próximos 25 años. ¿Ya? Para tener el volumen de bosque para poder equilibrar las emisiones con la captura de carbono. ¿Y el ritmo de plantación anual actual? Hoy día son 700 hectáreas y pasar de 700 a 40.000, Claro, hay una brecha demasiado amplia. plantábamos 70.000. Ya. O sea, la capacidad de vivero, la capacidad de ingeniería, los suelos de aptitud forestal, porque esto es re importante. Los bosques no reemplazan suelo agrícola, no reemplazan suelo urbano. Son suelos de aptitud forestal, son suelos muy delgados, que Ya. la roca está a muy poca superficie, que no tienen riego. Los árboles no se riegan, solo se alimentan del agua de la lluvia, De las precipitaciones, sí. alimentan las napas subterráneas porque tienen 3 metros de profundidad las raíces, no interceptan las napas, Ya. permiten la percolación del agua de que finalmente llega y alimente las napas. Entonces, a más bosque más agua, a más bosque más aire. Claro. Un poco contra el mito que se dice, oye, que los árboles están secando Chile o que están generando un ambiente, digamos, ¿cierto?, sin biodiversidad. Comparemos un páramo de un suelo en erosión, como tenemos en la zona sur de Chile, con cada lluvia ese suelo vegetal termina en los ríos, con un suelo plantado con bosques. Vuelve la biodiversidad, vuelven a alimentarse las napas subterráneas, generamos este control ¿Y ese tipo de suelo le llamaste suelo de aptitud forestal. de aptitud forestal? O sea, no es cualquier suelo donde se utiliza para plantaciones. Es un concepto muy importante porque existe ese mito, esa creencia, esa mala información de que se utilizan suelos agrícolas para suelos forestales. Entonces, no es así. No es así, porque además comercialmente es inviable. O sea, la rentabilidad que tiene una plantación de hortalizas o de frutales o de vides al lado de bosque, que tú lo cosechas en 25 años, no tiene ninguna comparación. Ya. O sea, el peor de los negocios sería plantar un árbol de bosque en un suelo agrícola O sea, que tiene tendría riesgo. un retorno digamos. demasiado extenso, 25 años, como tú dices. Claro, y de una rentabilidad muy baja. Y por lo mismo, un pequeño propietario en Chile, en Suecia o en Canadá, solo puede plantar cuando se equilibra el beneficio social a través de entrega de recursos por parte del Estado, ya sea en bonos de carbono Claro. o una asignación de beneficio directo, para que con ese recurso, pongamos $800, $1.000, digamos, ¿cierto?, por hectárea, él pueda plantar. Se le paga cuando después de 4 años, cuando ya el bosque prendió, Claro. y él recupera, digamos, la rentabilidad de su suelo a los 25 años cuando cosecha. Ya. Es un win-win, digamos, una colaboración público-privada para volver a plantar. Desde el 2012, que Chile ya no tiene incentivo para la plantación. Y eso fue lo que detuvo en seco, Ya. digamos, ¿cierto?, la capacidad de Chile de crecer. 2012, hace en 12 años, más de una década. Así es. Ya. Así es. Y por lo tanto vemos que hoy día, digamos, están dadas las condiciones por la obligación que nos entrega, digamos, el de haber asumido el compromiso internacional de ser carbono neutral al 2050, y también por los beneficios sociales y económicos que tiene, porque esta ley de bosque, protección del bosque, fomento del bosque y uso del bosque. Necesitamos de que los programas de adquisición de vivienda y de bienes públicos del Estado beneficie el uso de la madera. Tú sabes que en los países escandinavos, por ejemplo, es una obligación de que las salas de primera infancia, salas comunas en la educación básica, sean de madera. Cosa que estamos lejos en nuestro país en muchos niveles, digamos. Claro, ¿y por qué? Porque genera mejor ambiente educacional, Así es. genera mejor confort en la sala, disminuye el estrés en los alumnos y por lo tanto genera condiciones de mejor aprendizaje. Entonces sería natural que en un país con vocación forestal fijemos metas para construir en madera en lo educacional, en la vivienda y en infraestructura en general. Perfecto. Bueno, agradecemos con este de verdad interesante y profundización que hicimos en este tema, del cual existen mitos, existen verdades y afortunadamente está en discusión este proyecto de ley. Agradecemos a Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, CORMA,
Y bueno, este tema lo vamos a seguir revisando y está además hecha la invitación para una próxima oportunidad a seguir comentando este tipo de, ojalá que sea con el logro de la publicación, de la aprobación de esta ley de bosques. Así que muchas gracias, Juan José, y hasta una próxima oportunidad. Nosotros nos despedimos.